Hola amigos, recién fui a abrir la botella de Torrontés, que es unas compras. Hoy cambié al Torrontés, un Torrontés argentino, y era de corcho. Normalmente los Torrontés, los vinos blancos generalmente vienen acá, la mayoría de los que llegan a Uruguay, a no ser las marcas que son muy caras e inaccesibles, la mayoría de los vinos blancos que llegan a Uruguay no se ponen agrios enseguida. Entonces hay veces que la gente lo toman dos veces, lo cual yo no hago. Yo me tomo una botella de 7.50 por vez. Me parece que menos está mal y más es mucho. Y le ponen la rosca, digo. Pero en este caso, este Torrontés tenía un corcho. Bueno, tuve que ir a destaparlo. Muy rico, muy rico. Terminadas las aclaraciones, vamos a lo que nos concierne. Mis listas. En este caso, más que todo son listas de mis libros favoritos, libros que yo he leído, libros que yo poseí de alguna u otra forma. La mayoría los sigo poseyendo, como dije en el avance o en el adelanto, y otros no por diversos motivos que ya los he comentado en otros videos. Ya los volveré a tener porque son libros que, si son mis libros favoritos, obviamente los quiero tener todos de vuelta. Eso, aunque sea en otra colección. Ya hay libros que no se pueden conseguir en la misma colección. Por ejemplo, los de Alianza es imposible. Que yo sepa, Alianza no ha sacado una reedición por ejemplo, de Los Tres Impostores de Arthur Machen. Bueno, vamos desde el décimo al primero, y después me lo tengo anotado en una librería. Miren qué tecnológico. Lo arrancamos con el décimo, que son las mejores historias de horror. ¿Qué es eso? Es este libro seleccionado por Forrest Ackerman, Forry, como le decían, no Forro, Forrito, como le decían, que era uno de los aficionados y coleccionistas más importantes del género del horror y el terror que existía en Estados Unidos, al punto que su biblioteca andaría arriba del $1.000.000, y estamos hablando de hace 20, 30 años atrás, que $1.000.000 ahí no era igual que $1.000.000 ahora. El tema es que este libro en particular la recopilación es un disparate. Miren la cantidad de relatos, la cantidad de relatos que tiene. Roberto Galleto gritó, no en bola, eso lo ponía yo cuando tenía 18, que era medio mongocho. Todos esos son relatos. Y ahí, por ejemplo, tienen joyitas. De una de ellas les voy a hablar en un video más adelante, de una en particular. Pero tiene joyitas de autores de primera línea del género. Por ejemplo, tiene cuentos de Robert Bloch. Miren, Robert Bloch, que es el escritor de Psicosis. John Wyndham, que es el escritor del Día de los Trífidos. Theodore Sturgeon, que es uno de los escritores más importantes en la ciencia ficción, pero también hizo alguna cosita de terror. Fritz Leiber, Ray Bradbury, Forrest Ackerman, que es el Bram Stoker, Jack London, Tennessee Williams. Me estoy salteando algunos que no son tan conocidos, pero estoy diciéndoles los conocidos. Yves J. Melchior, Paul Spencer, Lynn Venable, Donald Wandrei, un escritor que yo nunca menciono, pero es uno de los más importantes escritores de fantasía y horror de Estados Unidos. Y del género, obviamente, ¿no? Y bueno, ciencia ficción, Clive Carmill, Samuel Russell, o sea, sigo buscando y encontrando. Donald Wollheim, que fue un editor importantísimo, aparte de escritor. Van Vogt justamente fue el que escribió Los Monstruos del Espacio, en el cual supuestamente estaba basado Alien, y le ganó un juicio o sea, a él le pagaron $50.000, creo, nada más porque él transó porque estaba enfermo, pero si no le hubieran pagado nada si no hubiera tenido razón. Dale Hart, que era muy conocido en su época,
Y bueno, y acá no voy a decir estos autores que están en particular, porque justamente voy a hablar de ellos en un video entero. La verdad, muy buen torrontés. Tiene gusto a uva. Bueno, y ahora vamos al número 9. Es Más tenebroso de lo que piensas, de Jack Williamson. Esta obra, que es justamente la colección Ícaro de Duff, que esta editorial tenía cosas muy buenas de fantasía también. Hay partes que es terrorífico. Tiene una escena donde el protagonista está esperando que bajen unos arqueólogos de un avión. Creo que es un grupo de arqueólogos. Yo lo leí hace mucho, pero me quedé impactado con esa escena. Yo venía en el ómnibus de trabajar, un ómnibus lleno de gente, y esa escena me provocó miedo, a pesar de que estaba el ómnibus. Yo estaba sentado al lado de la ventanilla, porque tuve la suerte de, mejor dicho, no tuve ninguna suerte. Yo, como tenía un viaje larguísimo en un ómnibus que a la altura donde yo trabajaba ya llegaba tan lleno que a veces no paraba y tenía que estar 3 horas esperando, yo salía del trabajo y me caminaba más de 15 cuadras hasta el destino del ómnibus, hasta la terminal, y me lo tomaba vacío para poderme sentar y ir a mi casa leyendo. Y justamente iba leyendo este libro cuando llegó a una parte que realmente me provocó una sensación de temor, me transmitió. La verdad que me quedé impactado. Fuera de todo, toca un tema muy importante, que es el de los brujos, la hechicería en cierto aspecto, la licantropía también en otro aspecto. No digo que sea específicamente ni una cosa ni de otra. Y también el tema de las especies, de las razas no humanas o casi humanas paralelas a la nuestra, que se esconden en la oscuridad de nuestra civilización. Justamente se parece mucho al tema de las hadas, ¿no? O sea, en algún aspecto toca un poquito el tema de las razas de la noche que toca Clive Barker, lo mismo que en Guillermo del Toro en Hellboy 2, justamente ese mundo de las hadas que es el mundo abstruso, medio subyacente de nuestra civilización, que abajo un puente determinado uno pasa y los encuentra. Bueno, en este caso, esta especie paralela a la humana se esconde entre los humanos. Y está muy bueno, se los recomiendo ampliamente. No sé si es fácil de conseguirlo, pero en algún lado debe estar. Después, el número 8, el indiscutido La casa en el límite, de William Hodgson. Este libro yo ya se los he mencionado cuando hablé de Hodgson en un video, pero justamente es un libro sobre una casa que está en un abismo, al borde de un abismo, que permite acceder, más que acceder, presenciar eventos de otra dimensión. Y bueno, la casa también es como una puerta hacia nuestro mundo, por lo cual no es muy saludable estar ahí. Después vamos a el 7. Otra vez Hodgson, Aguas Profundas. En este libro de Hodgson, creo que está en Valdemar, con otra selección, no sé bien porque no lo tengo el libro, tengo este. Tiene la nave, es una antología de relatos. Por ejemplo, La casa en el límite es una novela. Más tenebroso de lo que piensas es una novela. La mejor es historia de horror, obviamente son historias. Y esta también es una antología de relatos de Hodgson. Son relatos marinos prácticamente, por eso se llama Aguas Profundas. Tiene La nave abandonada, Una voz en la noche, Desde el mar sin mareas, El regreso al hogar del Jean Raken, capaz que es el más flojo de los relatos para mi gusto. La nave de piedra, Los habitantes de la isleta Middle, que para mi gusto es el mejor relato de Hodgson. Es el más terrorífico, el más espeluznante, Los habitantes de la isleta Middle. Punto de vista personal. Después venimos más abajo. El 6, El horror de Danwich. Es una antología de relatos de Alianza Editorial, de Lovecraft también, que tiene
La novela corta, El horror de Dunwich, El modelo de Pickman, El susurrador de la oscuridad y El extraño. Acá, el modelo de Pickman y El susurrador de la oscuridad son de los más emblemáticos, pero El horror de Dunwich es una de las mejores novelas cortas de Lovecraft. O sea, novela corta digo porque tiene 86 páginas. La verdad, cantidad de palabras no sé porque, digo, no me voy a poner a contarlas aquí. Pero ya al tener El horror de Dunwich, que es una de las obras más importantes de Lovecraft, junto con La llamada de Chulú, junto con La sombra sobre Innsmouth, es para mí, lo recomiendo en el número 6. Después, el número 5 tiene otra de las obras más largas de Lovecraft, de las cuales Guillermo del Toro está hace tiempo amenazando con una película que podría estar muy buena, que es En las montañas de la locura, de Alianza Editorial, o sea, antología de Lovecraft también, que tiene En las montañas de la locura, La casa maldita y Los sueños de la casa de la bruja. Prácticamente La casa maldita y Los sueños de la casa de bruja son un plus, son dos relatos que son un plus porque lo que abarca prácticamente todo el libro es En las montañas de la locura, que tiene 144 páginas. Es una de las obras más importantes del género del horror, de las más, no solo de Lovecraft, sino de todo el género del horror. Se me seca la boca todo el tiempo. Número 4. El viejo y querido, que lo uso prácticamente todo el tiempo. Valdemar me tenía que regalar un libro. John Silence, de Arjen Blackwood, El investigador del oculto, que una de las obras que está aquí se repite en el que yo considero el mejor libro que he leído. El mejor libro, cuando me refiero al libro no me refiero a una novela, me refiero a un libro, al libro de papel, a un libro determinado, que esos mismos relatos u obras que aparecen ahí pueden aparecer en otras editoriales, pero yo me estoy refiriendo a los que yo leí y tengo en mi propia colección, que son parte de mi biblioteca personal. Obviamente Blackwood es uno de los maestros de Lovecraft, es uno de los maestros más grandes del horror de todos los tiempos, insuperable, no hay dos Blackwood. Creo que Blackwood y Machen son para mi gusto, incluso por encima de Hodgson, son los dos mejores escritores de horror, y también de fantasía oscura. Como Machen, por ejemplo, se le puede llamar al tema del pueblo blanco, se le puede llamar fantasía oscura, porque toca el tema de las hadas, por ejemplo, pero de una forma diferente a como la tocan los demás, no son campanitas, obviamente. Y John Silent es el famoso investigador del oculto, que junto con Carnacki, para mi gusto, son los dos mejores detectives de lo sobrenatural que existen. Y bueno, y Kolchak. Conan Doyle y Sherlock Holmes no me interesa. Y Kolchak, después le voy a hablar un día de Kolchak, el Night Stalker, de la versión original de la década de los 70, 80, por ahí de 70 y pico, que es una obra maestra de las series, bizarra pero a su vez impresionante, que fue una de los motivos por el que yo quise ser periodista de lo sobrenatural, investigar casos sobrenaturales, y escritor de horror. Kolchak, el Night Stalker con Darren McCabe, fue para mí esa influencia, la influencia más importante que tuve para escribir lo que escribo. Y a su vez me ayudó mucho con la muerte de mi viejo, aunque no lo crean. En el momento que muere mi padre, yo quedé impactado. Mi vida se volvió gris, triste, chata. La pérdida me hizo muy mal, no me lo esperaba. Aparte fue una muerte bastante brava. Murió vomitando sangre por un cáncer delante mío. Yo tenía 13 años, o sea. Y los domingos daban un episodio de Kolchak, y la verdad que Kolchak me ayudó muchísimo no a salir, pero sí a sobrellevar la muerte de mi viejo, aunque no lo crean. Yo después les voy a explicar, voy a hacer un video sobre eso, voy a hacer un video sobre todo, voy a hacer un video sobre comer papas fritas, y voy a hacer un video sobre el papel higiénico a nivel cultural en la vida del hombre y Howard Phillips Lovecraft. No voy a hacer obviamente toda esa pavada, pero sí voy a hacer un video sobre Kolchak.
Bueno, ¿en qué estábamos? John Silence número 4. Vamos al número 3, que no lo tengo porque me lo... de la biblioteca, ni de a quién. Los tres impostores de Arthur Machen. Los tres impostores es una de las... Es una novela con episodios que parecen relatos que están unidos unos con otros. Y justamente hay la concepción de eso es la del título. Que es cierto y que no es cierto en los relatos que se narran, pero son fantasía oscura con una pátina muy potente de terror, de horror folk en muchos casos. La novela del sello negro es puro y duro horror folk. Se la recomiendo, es impresionante. Número 2, Imposible. Y ustedes dirán, pero no, ¿por qué no el 1? Y ahora les voy a explicar por qué. Este para mí es el número 2 de todos los libros de horror y podría ser el número 1. Estamos hablando de libros. Como obra, sacando las editoriales y estas antologías específicas que yo estoy mencionando, este tendría que ser el número 1. ¿Por qué no es el número 1? Y no tengo ni que explicarle ya, ¿no? Los mitos de Cthulhu, o sea, tiene desde el Wendigo de Blackwood hasta que no está justamente en el libro de John Silence, está en otro libro que se llama Wendigo, creo, y otros relatos, que es una de las obras más importantes de Blackwood, que incluso influenció prácticamente a 3 generaciones de escritores de horror. Hasta en Sobrenatural, la serie Supernatural aparece Wendigo. Y bueno, y en Cementerio de Animales, Stephen King, obviamente aparece Wendigo. Y el número 1, y ahora después le voy a dar unos plus ahí, unos extras aparte. Y el número 1 es este. ¿Dónde está? Aquí está. Antología de cuentos de terror 3, de Arthur Machen, H.P. Lovecraft. Seleccionado por el recientemente finado capo Daniel Llopis, que junto con Frabetti fueron los 2 mejores antologistas que tuvo España. Después que me diga el otro, no, pero estaba fulanito García Martínez Pérez, no. Eran estos 2, después lo demás que digan lo que quieran, chupan un huevito. ¿Este qué tiene? ¿Por qué lo considero mejor que los mitos del Chulú? Porque de Arthur Machen tiene El Gran Dios Pan y El Pueblo Blanco. 2 de las mejores, son relatos largos más que novelas cortas, pero son de los mejores que se han escrito, insuperables, originales. Son 2 obras maestras del horror y de la literatura, de cualquier literatura. No me importa lo que opinen los que desechan la literatura fantástica, eso porque dicen que es... Estos 2 relatos se comen a cualquier obra de cualquier escritor. Son impresionantes. Después tiene Antiguas Brujerías y Los Sauces, que justamente obviamente son de Blackwood. Le había dicho, Antiguas Brujerías está incluida en el libro de John Silence porque es un caso de John Silence, y Los Sauces es un relato de terror muy a lo Quiroga, en el tema de que hay como una tormenta en un río y hay unos sauces que se van acercando al protagonista en la oscuridad. Cada vez que mira están más cerca y dan una idea de paranoia. Es impresionante, pero Antiguas Brujerías es una obra maestra. Yo creo que Lovecraft, y lo digo siempre, se influenció mucho en Antiguas Brujerías para escribir La Sombra sobre Innsmouth. No porque tenga algo que ver, porque no tiene nada que ver. La Sombra sobre Innsmouth es más Hodgson que Blackwood, pero lo que tiene es esa temática de el tipo que justo baja de un ómnibus o tiene que ir a un lugar determinado, y cuando llega descubre que en ese lugar sucede algo sobrenatural o terrorífico, y que él en cierto aspecto tiene algún tipo de relación con el lugar. Entonces después, bueno, tiene un relato de Oliver Onion, ni fu ni fa,
uno de Wenceslao Fernández Flores, El claro del bosque, ni fu ni fa, y después tiene, bueno, Noel Clarasó, El jardín del Montarto, ni fu ni fa también. Digo, pues puede decir que son fantabulosos, pero no, la verdad ni fu ni fa. Pero después tiene 3 de Lovecraft, tiene La rata en las paredes, El extraño y La ciudad sin nombre. La ciudad sin nombre es uno de los relatos más dunzanianos de Lovecraft, más oníricos. Pero yo creo que al margen de tener 3 relatos de Lovecraft que son muy importantes, particularmente La ciudad sin nombre y La rata en las paredes, no Rat in the Kitchen de V40, sino Las ratas en la pared de Lovecraft, el tener El gran dios Pan, El pueblo blanco, Antiguas brujerías y Los sauces lo hace, para mi gusto, el mejor libro de horror que he leído en su conjunto. Si hay 3 cuentos de escritores españoles que a mí realmente ni me acuerdo de qué se tratan, no le quita valor al libro, porque le arranco esa página, lo cual no haría jamás, sacar la página de un libro, a no ser de algún escriba que conozco que directamente con uno de los libros me prendió un fuego un asado y prendió muy bien, me quemó muy bien la leña el libro ese. Sacando eso, es un libro impresionante, tiene obras impresionantes. Y bueno, ese era el número 1. Y ahora vamos a los extras. Por ejemplo, un libro que no tengo acá porque fue sustraído con malas artes de mi biblioteca cuando yo vivía en Barrio Casabó. Y un día cayó gente, se fue y el libro no estaba más. Y justo era en un matrimonio, así que fue para la misma casa, eso seguro. En Los sabuesos de Tíndalos, de Frank Belknap Long. Era un libro de la colección de Adiax, de la colección Fénix. La tapa estaba impresionante. Digo, no la bajé a internet para mostrarla acá porque sería un despropósito. Vayan y se fijan. Los sabuesos de Tíndalos, Frank Belknap Long, que era uno de los del círculo Lovecraft, uno de los escritores baluartes de justamente de los más importantes, porque Los sabuesos de Tíndalos aportó muchísimo a los mitos de Chulu. Y después tenía un montón de relatos muy buenos, pero en particular por Los sabuesos de Tíndalos, ese libro no lo pude incluir aquí, pero sí como un extra. Después otro libro que va en un extra es Horror en Nuakdin, de Brian Lumley. Brian Lumley, ¿qué relación yo tengo con Brian Lumley? Que Brian Lumley es un sargento de policía, lo cual tuve amigo de Facebook mucho tiempo. Más creo que sí, amigo en Facebook, porque yo hace mucho que no entro a Facebook. Entro a mi página, subo alguna tontería, mi página de Roberto Valleto en Facebook, y siempre subo algún chiste, alguna pavada, alguna propaganda política. Y Lumley era un sargento de Scotland Yard que escribía horror y Lovecraftiano. Lumley tiene uno de los mejores relatos de los mitos de Chulú para mi gusto, que es Nacido de los Vientos, y ese relato se encuentra en esta antología. Yo lo mencioné, Nacido de los Vientos, como uno de los relatos que más miedo me provocó, porque lo estaba leyendo en el cerro de Montevideo, cuando vino una especie de tornado y casi me llevo a puesto con libro y todo. Este tiene, por ejemplo, Imposible, la declaración de Henry Ward, Imposible regresar a casa, La tía Esther, Horror en Nuakdin, que es el que le da el nombre al libro, que es muy buen relato, pero este libro se tenía que haber llamado Nacido de los Vientos, porque es infinitamente superior a todos los relatos que están aquí. La piedra del vikingo, El muñeco de Argo, La mujer de la limpieza y Nacido de los Vientos. Solo por Nacido de los Vientos y Horror de Nuakdin me permite que yo lo incluya como un extra para recomendárselos. No sé en qué colección puede estar ahora. Capaz que todos estos libros los pueden encontrar en usados, seguramente. Pero si no lo encuentran en usado, también lo pueden encontrar en Mercado Libre. Deben estar por ahí. Después, otro libro, pero este es un tema de cariño personal. Otro libro que lo tengo como un extra es Demonios a la luz del día, de Ramsey Campbell. Ramsey Campbell es el único escritor que ha aparecido en las antologías de los mitos de Chulú que sigue vivo. Hasta hace unos días estaba vivo.
También es amigo mío en Facebook hace muchos años, Ramsey. Es un tipo muy humilde, muy buen escritor. Bueno, y está en el libro Los mitos del Chulú. Por ejemplo, ¿dónde lo metí? Ah, acá lo metí. Este libro es el único libro. Yo lo presté, miren cómo me lo dejaron. Miren esto. Este fue uno de los pocos libros que presté. Miren cómo me dejaron este libro. Miren, se desarma. Me lo destruyeron. Acá están los sabuesos de Tíndalo, de Frank Bellaclon, justamente. Me lo hicieron pomo este libro. Los pocos libros que he prestado, y me devolvieron, porque la mayoría no me los devolvieron, me los devolvieron deshecho, porque la gente es como... Son como subnormales. ¿Vieron en la pandemia que salían a bailar así y después a los 2 días morían? Digo, bueno, y la pandemia, un día voy a hablar de mi crítica a Alien Covenant, creo que era Covenant la segunda. Sí, no me acuerdo, las últimas de las 2 de Ridley Scott, mi memoria está hecha pomo, ya les digo. Y justamente que bajan en el planeta y pisan cualquier cosa y se contaminan como subnormales. Y yo dije, no, es una pavada. Unos exploradores no harían. Sí, lo harían. Después de la pandemia, sí, cualquier cosa harían. La humanidad es así, es estúpida. Es un rebaño de imbéciles. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Están Día de Ocio en el País de Jean, del Donsan, y que lo voy a mencionar justamente en mi selección de libros de fantasía. Después, pero no voy a adelantarles mucho de eso porque, bueno, por ejemplo, Chambers, que no lo incluí acá el libro de Chambers, tiene acá El signo amarillo, que para mí es el mejor relato de Chambers, y que lo utilizó incluso a Chambers, se utiliza en True Detective, es más, levanta mucho de Chambers ahí, y también de Ligotti, pero va a ser un estrago de Ligotti, al punto de que los fans de Ligotti denunciaron el plagio, ¿no?, de la serie. Y bueno, acá está el Wendigo de Blackwood, La maldición de Sarnat. Esta es la mejor antología, Los perros de Tíndalos. Esta es la mejor antología que existe sobre los mitos de Chulú. Después está la de Bruguera, que la tengo ahí atrás, que está muy buena, pero no es igual. Y acá está La iglesia High Street de Ramsey Campbell. Estaba ya incluida y había otro más de Ramsey Campbell. En Demonios a la luz del día de Campbell podemos encontrar una serie de relatos muy buenos. Por ejemplo, se dividen en como capítulos. Uno es Pesadillas, el otro es R. Undercliff, un tributo, el otro es Relaciones, y son todos relatos diferentes. Y justamente hay mucho relato urbano. Y bueno, con Campbell también compartimos espacio. Él fue el que hizo la presentación de la antología de relatos en homenaje a Clark Gastón, donde participé con mi relato Las moradas del silencio. Bueno, otro libro que lo podría considerar como un extra es el libro Sangriento 1 de Clive Barker. Pero en particular, ¿por qué lo haría? Porque tiene, para mi gusto, el mejor relato de Clive Barker, que es Lo Prohibido. A ver en qué página está. Sí, tenemos acá La política del cuerpo, La condición inhumana, Revelaciones, Abajo Satán, La era del deseo, Lo Prohibido y La Madonna. Lo Prohibido para mí es el mejor relato de Clive Barker, y por eso lo incluyo acá, porque en general a mí Clive Barker no me resulta un gran escritor de terror, como tampoco Stephen King. Otro libro que, bueno, me lo anoté porque ya no lo tengo, también ese lo presté y no me lo devolvió un amigo que ya no es amigo, pero ahí sé que es más, me dijo, no, a mí no me lo prestaste. También me dijo que no le presté Viajes al Otro Mundo, de Lovecraft, que fue, le dije, no, fulano, yo te presté ese libro, es más, miré así, estaba en la biblioteca. Le digo, ¿lo tenés ahí en la biblioteca? Y me dice, no, ese yo me lo compré. Pero un amigazo, loco. No sé por qué se envenenó así de no quererme. Bueno, el de It lo tenía escondido, y ahí está el otro libro que yo recomendaría, que para mi gusto es el mejor libro que leí yo de Stephen King, a mi gusto personal. El único que yo
disfruté realmente y no podía dejar de leerlo. It. Todo lo demás lo leí, tengo ahí creo que es la danza. Apareció en mi mano. Qué velocidad, es mis poderes de jaunteo a lo tigre. La danza de la muerte de Stephen King, lo leí. Todo este chorizo. Que él después, mira cuando Stephen King, siempre tuvo una cara de pelotudo. Y lo padecí, lo terminé porque en esa época yo me leía todo. Y este libro lo padecí, tengo que reconocer. Y después cuando salió una versión más larga todavía, con el Director Cut, dije, no, sin pedo. Pero It, para mi gusto, insisto, es el mejor libro de Stephen King que he leído yo. El único que disfruté y el único que no paraba de leerlo. Cualquier momento que tenía libre me ponía a leer ese libro hasta terminarlo, hasta que lo terminé. Tampoco lo leí más de una vez, pero considero que está dentro de mi lista de recomendados. Y otro libro que no es muy conocido, pero es muy importante, primero porque Fritz Leiber es un gran escritor, es un muy buen escritor que escribía ciencia ficción, fantasía y horror. ¿Y qué escribió en fantasía este escritor? Por ejemplo, Fafar y el ratonero gris, que es una de las mejores sagas de fantasía que existen. Es como un guerrero medio salame con el ratonero que es un ladrón, viene el rogue y el bárbaro. Y andan para acá y para allá los dos juntos y hacen cosas. Pero está muy bueno porque dentro de todo es una fantasía más moderna en la década que no era Robert Howard, no era Conan a espadazos. Estos eran dos aventureros, uno de ellos era un atorrante y el otro, ya les digo, era un poquito más duro de coco, pero se complementaban muy bien y las historias estaban muy buenas. Fritz Leiber escribió este libro de horror que se llama Esposa hechicera, que tiene una premisa muy inquietante, que todas las mujeres son brujas, todas, y que el poder de cada una, ¿cómo saber cuál es más poderosa? La que tiene el marido más exitoso, no como la de Marvel, sino te estoy hablando de brujas con hechizos y como de macumba, con amuletos y porquerías. La bruja más al estilo medieval, al estilo las que quemaba la Inquisición. No, la Inquisición no quemaba brujas, quemaba unas pobres mujeres, pero bueno, vamos a la parte de mítica. Por ejemplo, el protagonista le va muy bien en la vida y va ascendiendo en una universidad, y es un racionalista y un materialista, no cree en nada. Y le va bárbaro y ya va subiendo de nivel y todo el mundo tiene un futuro de la puta madre, pero de golpe empieza a descubrir cosas de la mujer y empieza a tirarle las cosas, a tratar de increparla de que no haga hechizos, de que no haga brujerías. Entonces, ¿qué pasa? A medida que él empieza a tirar abajo con los hechizos de su esposa, pero por un tema de que él no creía, no por maldad, ni empieza a hundirse su vida, su mujer se enferma, porque hay otra bruja a la vuelta que quiere que su esposo tenga la misma posición que tenía el protagonista, y empieza a pegarles de todos lados, y bueno, y cuando la esposa de él, que era una bruja poderosísima, pierde las protecciones, obviamente cae en una especie de desgracia y que lo arrastra él también. Y bueno, y después él se da cuenta y creo que hay 2 versiones en cine de Esposa hechicera. Está en IMDb, es ponerlo en IMDb, yo no recuerdo, yo vi las 2, pero hay una más vieja, creo que de los 70, y después creo que hay una más vieja todavía que no sé si no es de los 50. Pero no me importa porque el tema es este libro. El libro está bárbaro, está muy bien escrito, es muy entretenido. Fritz Leiber es un gran escritor y la idea es muy original. Que todos los hombres tengamos una esposa, que todas las mujeres sean brujas, todas, y que algunas tengan más poder que otras y quizás tengan mejores hechizos porque sus madres y abuelas fueron más hábiles o más poderosas y le dejaron una herencia a nivel místico y mágico muy superior a la de las demás. Está fantástico. Entonces, bueno,
aquí tenemos una de mis listas del horror, que después va a variar, porque hay muchos libros que yo, por ejemplo, he perdido y del cual hay cosas de las que me olvido, porque generalmente me acuerdo de lo que tengo en la mano. De lo que está ahí atrás, obviamente, lo tengo a la mano y me acuerdo de todo. Y leí prácticamente, no sé, 7, 8, 10 veces más que eso. El tema es que hoy, después que uno lee determinada cantidad de cosas, el disco duro se empieza a llenar. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos libros que posiblemente pudiera considerarlo para una lista de esta, pero no voy a acordar porque no los tengo. El tema es que cuando los veo, me acuerdo, enseguida los voy tratando de recuperar, pero es una cantidad de tiempo y dinero prohibitiva. Así que me va a llevar tiempo o directamente no voy a poderlo lograr nunca, eso es un hecho. Pero bueno, estos son los libros que yo considero hoy los que me recomiendo y me parecen mejores como libros de horror. Libros, ya les digo, puede haber muchos de estos relatos que estén en diversas antologías o que una editorial haya comprado los derechos de los autores muertos, no, pero haya contratado un traductor para traducir todo el paquete y, de acuerdo a los criterios de los editores, poner los relatos de cual o tal manera en tal o cual antología. Por eso yo les mostré estos libros, y estos libros tienen una serie de relatos determinados que uno, al ver las tapas, ustedes cuando vean los títulos y todo, si tienen ganas, van a internet, los buscan y ahí le van a decir en general los relatos. Yo ya más o menos les comenté qué relatos tiene, pero me es imposible mencionar todos los relatos de esa antología de terror, los 50, 60, no sé, es un disparate la cantidad que tiene, o incluso el libro de los mitos del Chulú, que tiene muchísimos relatos. Es una antología que hizo Llopis, que es exhaustiva y es excelente. Para mi gusto es la mejor, porque en la de Frabetti, por ejemplo, que los tengo ahí atrás los libros, están allá, donde está. ¿Ven que el dedo? Esos 3 de ahí son las antologías de los mitos de Chulú de la editorial Bruguera. Fueron mis primeros libros de Lovecraft. Creo que los mostré en algún video anterior. Lo que pasa es que yo hice como más de 30 videos, entonces tienen que ir y rascar para atrás y bueno, en alguno que diga Lovecraft tienen que estar. Pero por otro lado, una de las cosas que me parece es que Llopis tuvo no digo la inteligencia, o quizás haya pasado. Frabetti es anterior, o sea que es precursor, y Llopis vino después en esto de estas elecciones, que yo recuerde, o al menos yo lo conocí primero. Pero Llopis incluyó a El Wendigo de Bloodgood, incluyó Vinum Sabati de Machen. Y yo creo que al incluir a Machen y El Wendigo de Bloodgood le ganó a Frabetti, porque Frabetti no los incluye. Y para mí son 2 relatos que pueden entrar perfectamente dentro de los mitos del Chulú. Principalmente porque Machen habla del Vinum Sabati, el vino de los brujos, ese famoso, y juega mucho con el tema. Como Machen era miembro de la Golden Dawn, el Amanecer Dorado, del famoso Aleister Crowley, también ellos hacían mucha ceremonia con hongos y con drogas de diferentes tipos, principalmente con la psilocibina, que es el hongo, el famoso cucumelo, que les producía visiones. Y justamente Vinum Sabati se trata de un tipo que va, no me acuerdo en particular qué es, va a una farmacia, creo, y compra un remedio que al fin y al cabo, por determinado tipo de factores, se transforma en el Vinum Sabati, y cuando lo toma empieza a cambiar a nivel físico, a cambiar para mal. Y ese relato tiene mucho que ver con el tema de los mitos del Chulú, con el tema de las visiones, y bueno, la Golden Dawn obviamente tiene mucha influencia sobre todo el mundo de lo sobrenatural y el horror, y muchos de los escritores de horror que conocemos pertenecieron a la Golden Dawn. Y bueno, y el Wendigo, ni hablar. El Wendigo es Astur, el dios lovecraftiano,
tiene mucho que ver con el Wendigo. Tiene el dios de los vientos, el Wendigo que camina en los vientos. Hay mucho. El Wendigo de Blackwood creo que es una gran influencia para los dioses arquetípicos para los dioses primordiales. Por lo arquetípico se menciona uno solo, que es Nodens, el señor de los abismos. Después, si le inventaron alguno que yo no sé, porque están en algún libro que no leí, porque ni siquiera fue traducido todavía, eso ya es otro tema. Cuando se mencionan los dioses arquetípicos, solamente se habla de Nodens, el señor de los abismos, que es uno de los que derrotó a los primordiales y los arrojó a fosas de oscuridad, estrellas muertas, a Chulum, le pegó un voleo y lo tiró para abajo del agua en la ciudad de R'lyeh, donde sueña mientras está muerto, bla bla. Entonces, por ejemplo, cuando el panteón de los primordiales es extensísimo, porque tenemos a Chulú, tenemos a Yugni-Gurat, el cabrón, la cabra negra con las 1000 crías, tenemos a Nyarlathotep, el caos que se arrastra, a Yog-Sothoth, que es la llave, el que abre las puertas. Hay un montón, y hay un montón de dioses de dioses menores, como Dagón, y toda la parafernalia de bicharracos y mostrencos de Lovecraft, de los mitos de Chulú, del círculo de los creadores del círculo de Lovecraft, que aparte crearon un montón sobre lo que ya estaba. Los sabuesos de Tinda, lo que hablamos de Framel Laclón, los Shantak del frío y Yarmoleng, hay un montón de bichos. Y los de la montaña de la locura, ni hablar. La verdad que la montaña de la locura es un disparate de obra. Ojalá que Guillermo del Toro lo haga, porque creo que en este momento es el que puede aproximarse un poquito más a Lovecraft, principalmente porque es un coleccionista de Lovecraft. Tiene un micromuseo en un estudio, tiene hasta una efigie de Lovecraft. Entonces estamos hablando de alguien que lo conoce a la perfección a Lovecraft, que tiene un estilo muy depurado a nivel cinematográfico, y que podría hacer algo muy bueno con La montaña de la locura, que es una obra de arte. Volviendo a estos libros, vamos a hablar de lo que vamos a hacer, de lo que voy a hacer. Vamos yo solo y toda mi personalidad esquizofrénica. Por ejemplo, el próximo que voy a hacer video va a ser los 10 mejores de fantasía. Y después, el otro que voy a hacer es los 15 mejores de ciencia ficción. 15 porque hay muchísimos libros. Hay mucho más libros de ciencia ficción que de horror y fantasía, publicados al menos en español. Después en inglés, igual. O sea, dentro de los escritores de ciencia ficción es innumerable la cantidad. Y fuera que hay muchos buenos. Hay escritores que yo no he mencionado acá, como Roger Zelazny, que son Richard Matheson, creo que lo mencioné. Stapleton creo que también. John Barley no lo he mencionado. Orson Scott Card, hay un montón y tengo un montón para recomendar también. Y después voy a hacer otro video sobre las colaboraciones de Lovecraft, o sea, más que todo sobre las contrataciones que le hacían como escritor fantasma que firmaba, obviamente, porque se querían vincular a él. El tipo publicaba en Weird Tales y los otros no publicaban en ningún lado, no existían y no existirían si no fuera por Lovecraft. Y después una colaboración, algo muy curioso que hizo Lovecraft y que incluso es muy gracioso, porque justamente Lovecraft tenía una personalidad determinada, y si a Lovecraft lo juntan con gente con personalidades diferentes y con inquietudes diferentes, puede salir una especie de híbrido monstruoso muy divertido. Bueno, en resumen, espero que les haya gustado esta lista. Ya les digo, voy a hacer 2 listas más y después voy a hacer otras listas de otras cosas, temáticas específicas. Y nos vemos en el próximo video. Dan Suidaña.